Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 5:03 de la tarde, se enciende Bonita Radio para conversar con ustedes, para compartir información sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. En esta hora, ¿en qué palo es noticia? Vamos a conversar como todos los miércoles con la amiga comunicadora Brenda Reyes Tomasini. Y hay mucho de qué hablar. Sobre todo, vamos a hablar de los maestros, de esa línea finita entre lo que ha ocurrido en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico, lo que el gobierno quiere establecer como una prioridad y los maestros le están dando en la cara, diciéndole que no les creen, que lo que está ocurriendo en la escuela ya le costó la vida a un maestro y que van a seguir increciendo en sus mecanismos de protesta. El gobierno de Pedro Pierluisi no dice nada desde la fortaleza que no sea amenazar con no pagarle los días de trabajo o no trabajo durante la protesta porque no tienen excusas médicas. Esa es Noelia García Bardales, secretaria de la Gobernación. Mientras el gobernador Pedro Pierluisi está en Washington alegando que logra algo con un memorando de entendimiento que parece más el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de que si no utilizan bien los fondos se los quitan. Todo lo que tiene que ver con los fondos de la recuperación. Es quizás la tercera vez que el gobierno de Estados Unidos le dice claramente al gobierno de Puerto Rico lo que hacer y cómo hacerlo. Pero el gobierno aquí no dice nada sobre las protestas de maestros, de sindicatos como el de los bomberos, de los policías, que ahora pueden unirse los paramédicos. Una de las líneas más importantes en ese grupo de servidores públicos relacionados con el sistema de salud en Puerto Rico. Pero antes, como siempre, vayan a bonitasradio.net. Si les parece, donan allí a través de PayPal y tarjetas de crédito. Programar su donativo también es posible a través de esa plataforma. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB 284, PO Box 194000. San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Todas las plataformas podcast, iVoox, iTunes, Spotify y YouTube 24/7. No se olvide que estamos auspiciados en este momento por Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa, Juana Díaz Coop, Manuel Seno Gandía, que siempre auspicia nuestra segunda media hora, y Buen Vecino Café. Y antes quiero recordarles que siempre tenemos en este momento disponibles, por lo menos hasta el momento, la tiendita bonita. Y en esa tiendita bonita todavía quedan gorras, todavía quedan tazas y quedan pegadizos, alias los famosos magnetos que se ponen en la nevera para que no se olvide. Ponlo en la nevera, hay país, lo que no hay es gobierno. Y también las tazas bien poquitas. S, M y L, las camisetas. Por ahí viene una nueva identidad gráfica que les va a encantar. Brenda Reyes Tomasini, ¿tendrás algo que decir hoy de lo que ha pasado en esta semana? Ay, Dios mío, ¿qué te digo? Es que es fuerte, es bien fuerte todo lo que nos está pasando. Es apenas miércoles, Carmen Enid. Mira, yo quisiera empezar por el asunto de los maestros. Nosotros tuvimos esta mañana a Migdalia Santiago. Creo que fue bien puntual y sobre todo bien específica con relación a lo que los maestros llevan un tiempo planteando, pero que esta vez aparentemente salen más allá de la zona cómoda, porque no creo que ningún maestro en Puerto Rico tenga una zona cómoda, del salón de clases, del salón virtual, para ir a proponer, visibilizar una lucha que empieza quizás por el retiro digno, pero cuando vemos ayer la muerte de Pablo Mas Oquendo, nos damos cuenta que la posibilidad del retiro no puede llegarle necesariamente a muchos maestros por lo que está ocurriendo
de que un 75% de la línea de enseñanza visibilizada o protagonizada por los maestros tenga más de un trabajo para poder subsistir. Yo quisiera que tú, desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, si es que hay alguna, o la comunicación estratégica que ha seguido el gobierno de Puerto Rico, nos digas algo con relación al asunto específico de los maestros. Pues mira, Carmen Enid, vamos a hablar específicamente del caso de los maestros del sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Los maestros, a diferencia, ¿verdad?, de otros momentos donde tal vez hace 30 años atrás no teníamos estos canales de comunicación y estas redes para podernos comunicar, pues nosotros nos enterábamos tardíamente y no teníamos la información al minuto. Entonces, creo que lo que pasó con el maestro que falleció es que como estaba tan al minuto la información, estaba pasando, la gente se estaba enterando por las redes sociales, por los noticiarios, hubo un bombardeo de información sobre la muerte de este maestro y las causas alrededor de la vida, las circunstancias de este maestro que tenía 3 empleos, y eso le llegó a la gente. Entonces, los maestros que ya están con el fogón prendido por la situación del retiro, que hablamos en Bonita hace escasamente 2 semanas, estábamos hablando sobre que puse el ejemplo de una amiga que va a recibir $400 quincenales y me decía, Brenda, con eso yo no vivo. Entonces, pues todas estas cosas que estaban pasando encontraron la gota que derramó la copa. Entonces, a eso le sumas el ausentismo regresando a clases presenciales por los cambios que han venido por la Junta de Control Fiscal y por lo del retiro de los maestros, le sumas la muerte de este maestro. Entonces, la noticia ha quedado tan amplificada y la hemos sentido tan nuestra. La gran mayoría de los puertorriqueños ha indignado a un sector de la población, ha indignado a los maestros. A quien no indigna es el señor gobernador, que yo no lo he escuchado hacer una sola expresión, y el secretario de Educación, que siempre está perdido, que él siempre todo lo va a investigar y todo lo va a leer mañana. Pues entonces eso todavía abona más a ese sentido de desesperanza que tiene el magisterio puertorriqueño. Su proyecto de enseñar, de ir al salón de clases, de retirarse a una edad prudente, se ve amenazado no solo por las condiciones de vida que han tenido que enfrentar en los últimos tiempos, el cierre de escuelas, todo va en un crescendo. Mira, Brenda, yo decía esta mañana que yo no sé, y le acabo de enviar una foto a nuestra directora técnica, Verónica Vegabón, a quien le agradecemos siempre, sobre todo en estos días en que esto está álgido, que tengamos la capacidad de, entre ella y yo, poder hacer este esfuerzo múltiple, de multiplicar los brazos a pesar de que somos 4. Claro. Y es la imagen de el 1974, hace poco menos de 45 años. 48, Carmen Enid, 48. 46 años. Cuando los maestros de la Federación de Maestros, ese organismo sindical que en un momento dado, y cómo olvidar a Serapio Laureano y olvidar a tantos líderes de esa organización, en un momento dado eran súper vocales, activos, una militancia brutal en aquel momento. Renan Soto, aunque terminó mal la participación de Renan Soto en ese proyecto sindical. Pero bueno, esos maestros y maestras fueron a la calle, y yo decía esta mañana que en aquel momento que yo tenía escasamente 10 años, nunca voy a olvidar cómo el piquete combativo de 2 maestras en la escuela Antonia Sáez se constituyó en la militancia todos los días. Sabemos que hay muchos y muchas que no necesariamente se convocan con las protestas
aun cuando sean los sindicatos los que le han conseguido y reivindicado los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sean 2, sean 3, sean 4. Desde 1974 los maestros y las maestras han dicho mucho a base de sus expresiones y los momentos históricos son diferentes. En este momento, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, las imágenes son múltiples. Sí. Maestros viejos, maestros jóvenes, sobre todo mucho maestro joven. Es que el gobierno de Puerto Rico no está mirando las expresiones de la protesta de esta mañana. No. Yo te lo pregunto exclusivamente desde el punto de vista que siempre tratamos de atender aquí. Es que esta no es la comunicación que los trabajadores y las trabajadoras, que el pueblo dirime como empática con las necesidades del país. Claro, Eso es fundamental. Claro que el gobernador tiene una crisis de liderato. Yo lo he venido mencionando aquí a través de las ondas radiales. El gobernador tiene una crisis de liderato. Mira, un líder político, la primera cualidad que tiene que tener un líder político, esto no lo digo yo, lo dicen los libros de comunicación política, es que el líder político, el ciudadano, el votante, el ciudadano de a pie tiene que verse reflejado ahí, tiene que haber una empatía. El gobernador está en una burbuja, él y su familia y gran parte del aparato gubernamental. Yo tengo 49 años, he vivido en Puerto Rico casi toda mi vida y yo nunca había visto un gobierno tan enajenado de las necesidades del pueblo. Y por eso es que yo siempre les digo a ustedes que el gobernador para mí es un lame dog y tiene un problema de crisis enorme de liderato político, porque no puede ser empático con lo que está pasando el pueblo. Te digo más, Carmen Enid, hace alrededor de media hora, 30 y pico de minutos, vi a la colega comunicadora, es periodista, está haciendo su maestría en relaciones públicas, trabaja en un canal de televisión que la conozco de muchísimos años, a Wilmary Mena Santiago, estaba informando en vivo en Mayagüez sobre una protesta y un piquete de maestros. Ahora, as we speak, como decimos aquí en Guaynabo City, mientras tú y yo estamos hablando. De hecho, empezaron con una oración por el maestro fallecido y procedieron a la protesta y están calentando los motores. Por eso es que mencioné al principio el asunto de las redes sociales, porque las redes se han constituido en unos vehículos, en unos canales de comunicación donde sabemos exactamente lo que está pasando inmediatamente. El maestro de Mayagüez sabe inmediatamente que el de San Juan, el de Ponce, el de Guayama, el de Cabo Rojo estaba protestando. Entonces, hay una solidaridad en la unión de las redes sociales, es inmediatez, es enterarnos al momento. Lo que genera es que se dé una especie de comunicación informal entre redes e invite a que el maestro, en este caso, vaya a la protesta y no sienta, porque se siente que es parte de un todo. O sea, hay una solidaridad real y en un ciberespacio. Claro, yo creo que ha sido fundamental, obviamente. Por eso decía que el momento histórico, 1974 versus el 2022, le propone no solamente a la población, a los consumidores de medios de comunicación, una exposición a esa protesta en la calle, a esa protesta donde sea, frente a la escuela, desde el salón de clases virtual. O sea, las redes sociales han movido este tema desde ayer de una manera brutal. Ahí está el planteamiento de una de nuestras internautas, de Elizabeth Blanc, que lo trajo también esta mañana Salvador Méndez. Un maestro no debería tener 2 ni 3 trabajos, debería tener un sueldo justo. ¿Cómo es posible que no haya un gobernador que se haya parado y haya hecho un en vivo desde donde está en Washington, solamente para establecer la empatía, como tú dices, que tiene que tener con el país a través de ese evento?
Por eso yo llamo la atención tuya, Sí. porque a veces yo me coloco, me trato de colocar, no sé si es que yo soy gran, no sé, iba a decir grande físicamente, Ujú. porque honestamente, Brenda, a mí se me hace bien difícil ver lo que estoy viendo, independientemente, esté o no estés de acuerdo con lo que representa el gobierno de Puerto Rico en este momento. No lo entiendo como manera de estrategia para tratar de dirigir un país, porque parecería más que no les importa. No, es Y que ahí esto no importa. es donde me No, ubico. no importa, Carmen. Mira, el gobernador ha levantado un muro entre él y el pueblo. Es un muro, ojo, eso no puede pasar. Porque en todo tipo de como te decía, o sea, el ciudadano se ve en el político le puede resolver sus problemas, pero ve en el político, debería en un momento ver una versión mejorada, aspiracional de sí mismo. Nadie quiere ser así de indolente. O sea, es vivir en una burbuja y, y lo traigo por la puerta de atrás y no quiero hablar del tema ahora, pero es parte de lo que pasó ayer en Centro Médico, que sé que lo abordaste esta mañana, con el deambulante, ¿dónde está la secretaria de la familia? ¿Dónde están AMSCA? ¿Dónde están aquí? No, porque aquí se ha establecido un muro entre el gobierno y la ciudadanía. Es un muro, no es ni siquiera, o sea, él se trepa y mira y nosotros estamos allí abajo. El pueblo de Puerto Rico es un muro, no quiere saber, no quiere escuchar, quiere llevar a cabo su disque programa de gobierno, porque es una cosa increíble que lo que está haciendo es la estadidad, 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 la estadidad y más nada. Ah, claro, y vender a Puerto Rico como un destino turístico. Entonces, Puerto Rico, por ejemplo, hoy yo estaba leyendo un artículo de la revista Travel and Leisure sobre Puerto Rico. El Puerto Rico que describen en esa revista, que es obviamente el aparatiche de relaciones públicas del gobierno de Puerto Rico y el DMO trabajando, no es el Puerto Rico que tú y yo conocemos, no es el Puerto Rico en el que tú y yo y todos nuestros radioescuchas y todos los ciudadanos viven. No es el Puerto Rico de 3 asesinatos un viernes por la noche. No es el Puerto Rico de las rentas imposibles. Un maestro no puede pagar un alquiler de un apartamento en la zona de Guaynabo con un solo salario. Bueno, le mandé a Verónica hoy unas gráficas sobre los precios y, ¿verdad? Un canal de televisión hizo un ejercicio que me parece que lo hicieron unos economistas y no sé, porque es que de verdad que se me va la imaginación aquí pensando quién pudo haber hecho esto versus algo que encontré en redes sociales durante el día de hoy, ayer, perdón, sobre la verdadera realidad de lo que implica una hipoteca o un alquiler. Le están adjudicando un maestro una hipoteca de $500, ¿Dónde? $200. ¿Dónde? 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 Porque aquí en Guaynabo hace un año y medio, 2 años, los apartamentos se estaban alquilando en $950 empezando. Y no quiero Mira, imaginar. vamos a pensar que es una hipoteca en Guánica. Perdónenme, yo no creo que ni siquiera en un No. municipio costero, un municipio del interior de la isla, haya una hipoteca que no sea de interés social en $500. Claro, O sea, claro, no. Yo claro. conozco maestros y maestras que no tienen propiedades, no tienen la propiedad donde viven, solamente viven alquilados. Y no creo en San Juan, ¿dónde van a encontrar Carmen una, Enid, una en ningún hipoteca o sitio. un alquiler en $500? Mira, ni en Levittown se pagan $500. Levittown siendo un lugar relativamente asequible al bolsillo. La renta y los alquileres y las hipotecas en Levittown están en $600 para arriba.
Yo tengo una persona llegada a mí que paga $675 de renta en un segundo nivel en Levittown. O sea, cuando tú vienes el auto, $200. Y no sé si Verónica tiene la imagen, pero una usuaria de redes sociales, Ataveira, que yo la sigo, ella durante el día de hoy posteó, subió que ni con una empírica de 800 uno logra un auto nuevo con $200, porque ¿de dónde el maestro va a ahorrar ese dinero para dar el pronto? Y estamos hablando de hogares donde puede haber 2 salarios. ¿Qué pasa cuando es una madre soltera? Cuando es una mujer que ha decidido tomar las riendas de su vida, no tener una pareja, una persona que cuida de un padre envejeciente, como le pasó al maestro que falleció, que estaba pendiente de su mamá y tenía unos gastos médicos relacionados. O sea, a mí me llama muchísimo la atención cómo le han desglosado el salario maestro. No, tú puedes vivir con lo que yo te pago. Y ahí está la propuesta que la Junta de Control Fiscal no quiere aprobar. Bueno, yo voy a decirte esto, y obviamente estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de comunicación, y obviamente aquí hay una responsabilidad nuestra. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a hacer un análisis partiendo de premisas falsas? Porque esos números que estaban ahí no son reales. O sea, si le faltó el respeto al gobierno de Puerto Rico desde ayer a los trabajadores y trabajadoras de la educación, se lo faltan los medios de comunicación que se atreven a hacer una cosa como esa. Vamos a ser honestos. Y yo asumo la responsabilidad que nos toca, porque nos mojamos cada vez que hablan de los medios, que no asumen responsabilidad, ni sus periodistas tampoco. Dicho eso, Brenda, yo quiero que vayamos a lo que dijo hoy Noelia García Bardales, y que tiene que ver con una invitación que le hicieron ayer al presidente del sindicato de bomberos, José Tirado García, de que podían llegar a Fortaleza a hablar con ella sobre el asunto del reclamo de los bomberos y lo que se conoce como el Red Flu. El Blue Flu es el de los policías. El Teacher Flu, maestros y maestras. Yo les voy a poner el audio y estemos bien pendientes, no solamente a la pregunta y a la contestación, porque me parece que vamos a tener material para entonces llamar la atención de quien pregunta, de los contenidos de quien pregunta, trayéndolo con el ejemplo que tú has traído, de dónde sacaron esos números para atender el salario de los maestros y que eso daba, versus las preguntas que le hace este colega periodista a Noelia García Bardales cuando sale de esa reunión donde el sindicato José Tirado le dijo claramente: yo voy a traer aquí a los trabajadores, a los bomberos, para que ustedes vean qué es lo que ellos están diciendo y qué es lo que están reclamando, que él como líder sindical lo trae, pero obviamente su matrícula le está exigiendo: ponte para tu número, que al gobierno hay que establecerle claramente que esto es injusto y que vamos para la calle. Vamos a escuchar a Noelia García Bardales y venimos al análisis. Atender esa vulnerabilidad. El componente de seguridad del gobierno de Puerto Rico se va a mover para asegurar cobertura. No solamente los bomberos de Puerto Rico, está manejo de emergencia y todos esos recursos se van a mover para garantizar cobertura y seguridad. Pero más allá de eso, o sea, una persona, o sea, esto es una acción concertada, aunque esté molesto y lo que es una acción concertada, la gente está pidiendo que falten esos trabajos porque están molestos. Y básicamente estamos viendo que es un patrón de mucha gente diciendo a la gente: no logramos algo con la Junta, vamos entonces a enfermarnos y protestamos. O sea, ¿se les va a seguir permitiendo que sigan haciendo eso? Mira, la realidad es que las manifestaciones y estas manifestaciones casi siempre se hacen para urgir, ¿verdad? Urge el gobierno para que haya voluntad. La voluntad ya la hay. El gobierno tiene un plan y tiene la intención de llevar justicia salarial a todos los empleados públicos. Es que si no lo hacemos, nos perdemos. Así que voluntad ya la hay.
El reclamo de los bomberos ya nosotros lo tenemos dentro de nuestra estrategia. Quisimos haberlo adelantado desde antes. El gobernador ha insistido en la Junta que el plan de reclasificación y retribución se aprobara desde hace un año. Fue ahora en enero que lo aprobaron, así es que yo creo que ya comenzamos y esto tiene que de alguna forma darle paz al empleado público, porque nosotros nos vamos a descansar porque el gobierno de Puerto Rico necesita operar, así que nosotros nos vamos a asegurar de que esto ocurra. Entiendo, pero me refiero a las consecuencias, o sea, los maestros todo empleado público. Los maestros están cerrando escuelas, los bomberos están cerrando cuarteles, los otros días viene un señor y puso un carretón en el expreso y básicamente no hay consecuencias. Todo empleado público que no se circunscriba a su reglamento de recursos humanos se le aplicará. El bombero que falte por más de 3 días y no traiga una excusa médica, no se le va a pagar. Aquel que no presente una excusa y cumple con su reglamento, no se le va a pagar. Lo mismo va a pasar con los maestros. Las reglas están escritas. La voluntad de impactar el bolsillo del servidor público está, y no solamente hay voluntad, ya hay un plan. No ser responsable con tu deber no debe ser en consecuencia para todos. Haciendo el llamado para que eso ocurra, va a haber consecuencias. Perdóname. Los que abiertamente están haciendo el llamado para que eso ocurra, va a haber consecuencias. Cada sindicato que haga un llamado de huelga y que inste a su matrícula a hacer una huelga y que la ley se lo prohíba, le tiene que caer el peso de la ley. Pero en este caso no son ninguno de ellos está cobijado bajo el 45, pero abiertamente están incitando a sacar la escuela, a hacer la escuela. Y la realidad es que tenemos que concentrarnos en por qué servimos. ¿Por qué eres servidor público? Para llevar un servicio al gobierno de Puerto Rico. No podemos claudicar en nuestra responsabilidad primaria de llevarlo. El gobierno de Puerto Rico tuvo un contrato con cada uno de esos empleados y le prometió pagarle esa cantidad. El gobierno de Puerto Rico le está pagando esa cantidad. Ahora. ¿Usted le habló del asunto ese del reflu, de que paren el reflu? Claro, es una solicitud que se le lleva. Bueno, él abiertamente dijo, ¿verdad?, que él no era responsable de lo que hacían los bomberos y nosotros le solicitamos que hiciera un llamado a su matrícula para que cumplieran con su deber de facto, sí, llegar a sus puestos de trabajo, porque el pueblo de Puerto Rico los necesita, por eso tienen trabajo, porque hay una necesidad. Y el que no, ¿verdad?, cumpla con las leyes y los reglamentos de recursos humanos, se le va a aplicar la penalidad que corresponda. Claro que sí. Ustedes escucharon las preguntas y estoy segura que la amiga comunicadora Brenda Reyes Tomasini también, y escucharon las respuestas. Yo quiero empezar contestando algunas de las preguntas que ustedes han hecho escuchando al periodista de Cyber News, Alex Fernández. Primero, identificarlo, porque esto es un audio que sube. Fíjense quién lo sube. Fíjense qué plataforma lo sube, qué institución lo sube. WIPR, la estación de radio y televisión del gobierno de Puerto Rico. Las preguntas a Noelia García Bardales, totalmente cargadas, trayendo a Alex Fernández la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico está haciendo blandengue con los sindicatos, con los trabajadores y las trabajadoras que están asumiendo una lucha que ellos sabrán cuáles son las consecuencias. Cuando yo digo que esa es la manera de editorializar, lo digo porque es legítimo que los periodistas editorialicen, que los periodistas asuman una posición sobre las coberturas y sobre los temas que están trayendo. Primero, el problema es que esto es preguntas y respuestas. Esto es una conferencia de prensa donde Noelia García Bardales debía contestar las preguntas de los periodistas. No es el programa de opinión de Alex Fernández. Si él lo quería traer, perfecto. En un programa de opinión, como diría una amiga periodista que también fue profesora universitaria, los espacios del periodismo de opinión están ahí. Los espacios del periodismo editorial, de los relatos, están ahí. Pero vamos a ser justos de traerlos donde se supone que sean. En un programa de análisis, Brenda Reyes Tomasini y esta servidora asumen unas posiciones y las sustentan.
Yo voy a asumir la mía con relación a las preguntas de Alex Fernández. No solamente me parece que estaba pidiendo fuete para los trabajadores, es que la secretaria de la Gobernación de Puerto Rico no le contestó las preguntas porque no se las hizo relacionadas con el contexto en que los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico están protestando. ¿O es que Alex Fernández piensa que los maestros están bien pagos en Puerto Rico? ¿O es que Alex Fernández piensa que el periodismo puertorriqueño está bien pago en Puerto Rico? Mira, Carmen. Usted asume una posición. Alex Fernández asumió la de darle fuerte a los trabajadores. Brenda. Volvemos. Un libreto. Noelia García Bardales fue como un libreto ¿verdad? A contestar las preguntas las disque preguntas de este periodista, que de hecho las preguntas son como digo en inglés, lead on, que te llevan a que hables de eso. Vas a hablar del libreto que te memorizaste y que vas a repetir hasta la saciedad. Entonces, ella trata de ser persuasiva, porque escuché detenidamente el audio. Ella trata de insertar unos elementos de persuasión, unos elementos de autoridad, pero Noelia García Bardales ha olvidado que el verdadero liderato no tiene que tener ni autoridad ni poder. El verdadero liderato es empático, resuelve problemas, y el gobierno de Puerto Rico tiene un problema. Ellos dicen que lo están resolviendo, que le van a hacer justicia salarial, que recientemente le aprobaron la escala de revisión salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto está amenazando y tiene un desconocimiento profundo de lo que son las uniones en Puerto Rico y de lo que le permiten las uniones a los unionados. Tiene un profundo desconocimiento del derecho a la protesta y el derecho a la opinión propia. Amenazar a un servidor público está muy fuera de lugar. Luego quiere venir a tapar el boquete con un discurso un tanto persuasivo, indicando, no, porque tenemos que recordarnos porque estamos aquí, estamos para servir. Claro, estamos para servir porque ese es el compromiso que tiene el servidor público. Ellos tienen el compromiso de servirse y despacharse con la cuchara grande. No hay liderato, Carmen Enid, y el fogón está encendido. El liderato de este país está fallando grandemente. A todas estas, ¿dónde está el gobernador? En Washington, perdido en el espacio está el señor gobernador. Oye, como te dije ahorita, ni una sentida nota de duelo por el fallecimiento del maestro. Así es. Porque para eso no hay libreto. Un gobernador tiene que conocer, un gobernante, perdóname, antes de terminar, un gobernante y su equipo de trabajo, y volvemos, esto es básico, comunicación política 101. Tiene que tener un conocimiento histórico, económico, social y político del momento donde está viviendo y donde está gobernando. Tú me traes esa línea. ¿Usted cree que Pedro Pierluisi, que tenía 10 años más que yo, tenía 20 años en el 74? Perdón, no tenía 20 años. Tenía 4 años más que yo. Tenía 14, 15 años. ¿Tú te crees que Pedro Pierluisi se acuerda de la huelga del 74? ¿Tú te crees que Pedro Pierluisi sabe que María Socorro Lacote y Carlos Chardón eran los responsables en aquel momento? Carlos Chardón, en el momento de la huelga, en el 1974, del proyecto del Departamento de Instrucción Pública, que hay un caso en el Tribunal Supremo que es leading con relación a la intervención del Estado, tratando de detener la capacidad de los que protestaron de hacer lo que estaban haciendo. Que hay un caso que tiene que ver con la desertificación de un maestro en el 1974 por haber participado de una huelga. ¿Tú te crees que sabe eso? No. Pero yo creo que lo más importante en este momento es que nosotros sepamos y nuestras audiencias sepan, a través del periodismo independiente, del periodismo que está haciendo un esfuerzo porque el país que tiene derecho al saber tenga más información cada vez de lo que está ocurriendo en el país,
independientemente de, como dice Robert Baldwin, que hayan chayoteros, como le llaman a esos periodistas de encargo en México, o personas que sencillamente, diría Mario Roche, que son grabadoras con patas. Y yo quiero en este momento quizás traer también la discusión a algo que tú me llamaste la atención en estos días, y tiene que ver con el posicionamiento de ese gobierno ausente en la figura de Caridad Pierluisi. Y lo traigo desde Caridad Pierluisi porque creo que ahí hay unas imágenes que tú compartiste para que discutiéramos hoy, que tienen que ver cómo Caridad Pierluisi no solamente modela y es parte de su proyección en las redes sociales, que es lo más que ellos utilizan para colocarse como esas figuras importantes del gobierno de Puerto Rico, que tienen $5,000, $7,000 para comprarse un traje del diseñador Harry Robles, que de hecho, un amigo al que conozco desde que era pequeño, en el sentido de que estaba empezando en su expresión de diseñador, y es un excelente diseñador. Pero esta es la persona que alega al gobernador que dirige el proyecto de la fortaleza por $1. Y además de eso, Caridad Pierluisi ahora también sabe de instituciones penales. También coloca en sus redes sociales todo aquello que ella hace supuestamente como parte de su esfuerzo por el que no le cobra al pueblo de Puerto Rico. Participando del seminario Prison, ustedes saben que mi inglés es del Antonio Sarriera. Pathway Program. Las oportunidades y los programas que podemos ofrecerle a confinados y confinadas son clave para el proceso de la rehabilitación. Estas herramientas impactan sin su éxito. Yo no sé cómo las herramientas impactan su éxito, pero bueno, al momento de reincorporarse a la sociedad. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale como estrategia de comunicación estratégica, que Caridad Pierluisi, que yo no sé cuál es su preparación académica, pero trabajaba en una agencia de publicidad, ahora se posicione como la que sabe de programas de rehabilitación? Bueno, vamos a partir de la premisa que ella está fungiendo como primera dama. Y al fungir como primera dama, generalmente el rol de la primera dama tiene que ver con programas de ayuda social. ¿Ok? Vamos a hacer esa distinción, ayuda social. Aquí ella ha cruzado una línea porque está participando de la Asociación Nacional de Gobernadores, que tiene una conferencia. Me imagino que se fueron todos juntos en el avión para Washington, D.C. Y entonces, lo que me parece sorprendente de todo esto es que yo lo hubiese comparado esto a nivel de comunicación, ¿no? De estrategia de comunicación, si ella hubiese estado con la secretaria de corrección. Pero ella está allí sola. Exacto. Ella está allí sola. Porque esta es una función del secretario o secretaria de corrección. Pero es como un escaparate de, wow, aquí estamos colaborando, estamos haciendo algo por el país. Y mira, hay que ser muy cauteloso, volvemos. Yo entiendo que quiera lograr algún tipo de empatía con las familias de los confinados, con unos sectores de la población, pero ese no es su rol. Ella no es secretaria. Yo quisiera saber qué preparación tiene ella en derecho, o no sé si en justicia criminal. You never know, uno nunca sabe, ¿verdad? En que ella se ha preparado, pero lo último que supimos era que ella trabajaba con Edwin Miranda. Así que en COI. Así que yo entiendo que ella ha fallado con esa imagen que está queriendo proyectar, y voy un poco más allá. Es una imagen muy liviana, muy de burbuja, vestida de Harry Robles, aquí voy, fabulosa. Miren, es bien importante el desarrollo de esa empatía. Y no se ha dado, no pueden conectar con el pueblo, porque un trajecito de Harry Robles cuesta la mitad de lo que se gana un maestro mensualmente. Entonces, tú no puedes conectar con el pueblo de Puerto Rico y que el pueblo de Puerto Rico te tenga alguna simpatía cuando tú estás viviendo una vida muy distinta
volvemos, contexto histórico, político, social y económico. Entonces, mi recomendación sería como comunicadora, bajarle un poco el volumen y el tono a las apariciones mediáticamente, porque ellos son los nuevos Kushner-Trump de Puerto Rico. ¿Recuerdan? Ivanka Trump, Jared Kushner. El nepotismo. Es el nepotismo, claro, disfrazado de oficina de primera dama, que fue lo mismo que le pasó a Ivanka Trump, porque Melania, pues, fungía como primera dama para unos eventos y unas actividades, pero el señor Trump nombró a Ivanka a un puesto dentro de la Casa Blanca, que está muy bien parodiado en la comedia Don't Look Up, si no la han visto. Y me parece ver a Caridad Pierluisi retratada en Ivanka Trump. Está siguiéndole los pasos. ¿Por qué hacen esto? Esto es totalmente innecesario en una gestión gubernamental. Esto no aporta nada a la discusión de ningún problema en nuestro país. Yo te voy a interrumpir para decirte que Caridad Pierluisi no tiene ni una preparación en justicia criminal, ni una preparación, ni en trabajo social. Vamos, que podría estar hablando de rehabilitación, etcétera. Nada relacionado con ese tema. Según su perfil de LinkedIn, nada más y nada menos que una estratega de comunicación. ¿Cómo te cae el ojo? Pues si es una estrategia de comunicación bien feo que le está quedando, creo que tiene que aprender, tiene que regresar a la escuela Carmen Enit, tiene que sentarse con Luz Celeste, con Eliseo, con Mario Roche, con Ailín Estrada, con Marisa Vega, tiene que ir un poquito a la universidad y aprender de los profesores sobre lo que se conoce como una estrategia de comunicación política. Pues parece, entonces ahora nosotros estamos llegando a lo que quizás tú y yo siempre hemos llegado sin haber tenido oportunidad de hablar ni con Edwin Miranda, ni con Rodríguez Gema y compañía, los que anteriormente han sido estrategas, dicen ellos, de comunicación. En el caso de Edwin Miranda, certificado porque se llevó 50, 60 millones de dólares de la administración Ricardo Rosselló Nevares, en la administración renunciante, en 2 años. Pero si Caridad Pierluisi está dirigiendo este proyecto, así como dirigió Edwin Miranda el proyecto, el plan de Ricardo Rosselló Nevares, estamos viendo las consecuencias. Porque yo creo que está clarísimo que aquí no hay ni una pizca de estrategia, independientemente de lo que piense el país o piensan las audiencias, de lo que es no tener empatía a base de lo que estamos viendo, sobre todo en las últimas 48 horas. Fíjate que nosotros hablamos todas las semanas y quizás todas las semanas podemos atraer un ejemplo de cómo es que esa estrategia, si la tienen, falla. Falla. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que quieren ellos desde el interior hacer esa comunicación sin personas externas. Ojo, siempre hay un team de comunicación en Fortaleza, claro. Pero el asunto es que esto ha cambiado. Los últimos gobernadores, digamos, de quizás cuando Sila María Calderón estaba, no, todavía no estaba en las redes sociales, ni cuando a lo último de Aníbal Acevedo Vilá, fue que empezaron las redes sociales. Pero todavía dependíamos mucho del televisor. Entonces, este escaparate de vanidades, de me he visto de Harry Robles y vacaciono en tal sitio y le di un besito al novio y ¡ay! Me entregó la sortija y nos comprometimos. Ese escaparate no lo tenían. Mire, a nadie le importa su vida privada. El gobernador tiene una misión y es gobernar. Eso se llama faranduleo, eso se llama entretenimiento. Hay una fina línea entre lo que es información y lo que es entretenimiento. Y cuando desvirtúas eso, la información la conviertes en entretenimiento,
le estás abriendo la puerta también a la gente para que entre y emita cualquier tipo de juicio valorativo. Luego se quejan, pero esto es comunicación, estrategia de comunicación 101. O sea, Definitivamente. Yo quisiera, ahorita le pasamos por encima, yo hablé de eso esta mañana, pero yo quisiera tu posición sobre cómo se expuso la muerte en medio del redondel, famoso redondel del Centro Médico de Río Piedras, de esta persona sin hogar, que parecería que lo más importante era llamar la atención de, por un lado, como lo esperaba, el perro que aparentemente era su mascota, y por otro lado, el hecho de que un médico lo adoptó. Lo único que yo tengo que decir, que quizás no lo dije esta mañana, que me hubiera gustado que el médico que adoptó el perro tuviera la misma empatía para acercarse a esta persona sin hogar y llevarlo adentro para ver lo que estaba pasando con su salud. Brenda, quisiera tu mira, análisis con relación a es un esto. grave problema social. Hoy lo discutía en las redes sociales de otra colega y entró mi queridísimo colega Joseph Martínez y yo le dije, es que una historia abre la puerta a la otra y cuando abres esa puerta es un barranco lo que hay. La historia del perrito, que es simpática, es bonita. Yo soy pet lover. Yo tengo mi perro Jackson que lo amo y lo adoro y doy mi vida por él. Como pet lover lo encuentro empático y conozco el gran amor que la mascota nos tiene a nosotros y me compadezco del dolor de esa mascota allí esperando. Ojo, eso fue una historia dentro de otra historia. La verdadera historia estaba en la muerte de este deambulante allí, de esta persona sin techo y sin hogar, que no sabemos qué pasó con su vida, no sabemos si lo reclamaron, si tenía familia. Hay unas interrogantes que tampoco el periodismo ha querido abordar. Nos deshicimos del cuerpo, es una desconexión que es parte de lo que estamos viendo y he mencionado hoy de parte de nuestro gobierno, pero también es un mal social. Todo el mundo vive en su burbuja. Vemos a estas personas como que no le vamos a acercar, no lo vamos a ayudar. Es una responsabilidad también del Estado, que el Estado ha fallado grandemente en atender. Tenemos un problema de gentrificación. Estas personas, no hay suficiente vivienda. Escuchan a Jackson por ahí. No hay suficiente vivienda para las personas, ¿verdad?, que están desamparadas. Sabemos, vemos en los noticiarios historias semanalmente de personas que padecen de una serie de condiciones o mentales o de salud, o simplemente las circunstancias de su vida los han dejado sin nada. Desprovisto. Y entonces esa historia abrió la puerta, como yo le decía a mi colega relacionista, a un barranco. Ay, qué linda la historia del perrito. Abrí la puerta y me encontré con un barranco donde no hay una solución al grave problema social de Puerto Rico. Entonces, ahí fue donde falló el periodismo de nuestro país, porque lo dejó en la cajita de la historia del perrito, que es muy mona, es muy linda, es muy simpática, y volvemos, yo soy pet lover, y una imagen comunica más que 1000 palabras, y de verdad un acto muy humano de parte del médico. Pero para mí, la historia es que dejaron morir a un ser humano allí, como el fotógrafo francés hace algunas semanas atrás, ¿recuerda? Esa historia en París se resbaló, 8 horas estuvo allí el fotógrafo. Y murió. Y era una persona con una carrera, con una vida muy prolífica. Es el fenómeno humano de la indolencia. Mira, yo voy a terminar con estas palabras. Tú hablas del barranco. Todos hemos sido, y todos somos, y todas somos hoy, esos periodistas y esos profesionales de este oficio, que nos encontramos con el barranco en cada historia que estamos, sobre todo aquellos que nos dedicamos a manejar. Sí, yo creo que todo comunicador está ante este barranco. Cosas pasan en vivo. Sobre todo, eso me pasa por estar hablando de Caridad Pierluisi.
No Te voy a digas pedir eso, que Carmen. no me traigas ese tema porque mira lo que provoca. Aquellos que estamos en este mundo en este oficio, haciendo análisis, profundizando en los temas, trayendo contexto, haciendo investigación, nos encontramos con el barranco en cualquier momento. Y esa imagen es una buena imagen, porque tú tomas la decisión, si estás consciente, ojo, si estás consciente de lo que estás viendo, si tienes la empatía también de saber por dónde viene la noticia, aun cuando no sea simpática. Quizás en este momento de la historia de Puerto Rico, yo me confronto todos los días con el planteamiento de que las noticias que traemos, las informaciones que traemos, por más que querramos establecer un nivel de balance o esperanza, a veces se complica porque estamos en una crisis profunda. Y me decía hoy el amigo José Maldonado, eso no es solo de Puerto Rico, Carmen, estamos claros, clarísimos. Yo creo que nosotros tenemos la opción de no irnos por el barranco, pero asumir la responsabilidad que tiene, en efecto, de traerle la verdadera cara de la noticia y los verdaderos discursos que están detrás de el imaginario de que haya una persona sin hogar en Puerto Rico que viva alrededor de un centro médico, de una institución hospitalaria y muera allí mismo. Y yo quiero pensar que es que sencillamente algún editor le dijo, no vas a bregar con no vas a bregar con el muerto, vas a bregar con el perro para darle un poco más de esperanza al país. La imagen del perrito es muy Yo soy simpática. pet lover, como tú dices. Yo tengo animales y los protejo y ahí está la gente que está cerca de mí que sabe de qué manera los protejo. Pero yo como periodista tengo una responsabilidad de decirle al país e insistir en que la mirada de los problemas, de la crisis que vive el país, no es mirar para el lado. Es asumir lo que representa traer la información, ser vertical en el manejo de la información, ser honestos intelectualmente, para que ustedes tomen las decisiones en su día, que tengan que tomar decisiones de quién respondió y quién no respondió a las necesidades del país. Esa otra mirada que puede ser para mí enajenación es lo que se propone todos los días cuando no me hables del muerto maestro. Háblame de lo que yo no voy a conseguir, pero le voy a decir al país que lo conseguí, que son los chavos de tal y tal y tal. Appropriation, como dicen en el Congreso. Y en ese sentido yo creo que el día que nosotros no cumplamos con esas expectativas de lo que es en efecto una profesión que no es amigable en muchas ocasiones, pero tiene que hacer lo que tiene que hacer para que el país tenga información, porque ustedes tienen derecho a saber. Así es que dicho eso, estimada, ahí está todo el mundo por ahí y no hablamos con ellos, pero prometo que mañana hablo con ellos. Todos los que están, Eneida Soto, la doctora Minerva Quiñones, Norma, que siempre está por ahí, Héctor Iván, todos los que sabemos que son internautas que no fallan para Bonita Radio. Gracias por estar. Y Brenda, tú y yo hablaremos la semana que viene porque, como siempre digo, información va a haber. Sí, mira, y redondeando un poco, que sé que lo que te quedan son apenas unos minutos, redondeando esto un poco para que vean cómo está el país. Las imágenes nos han dicho cómo está el país. Muere una persona, hay un perro, vendemos lo liviano, vendemos la noticia del perrito, que es muy simpática. Tenemos un maestro que fallece. Hay elementos comunes que conectan estas historias. Personas sin techo, gentrificación, tenemos un problema grave de acceso a vivienda justa en nuestro país. Así que tenemos un componente social que está a punto de reventar, pienso yo, mi apreciación muy personal. Como comunicadora, se están dando unos elementos bien puntuales para una olla de presión. Y el perrito y
el maestro sí están relacionados. Las dos imágenes del maestro, del auto del maestro y del perrito, sí están relacionadas. Piénsenlo. Nosotros ayudamos aquí a establecer esa conexión. Claro. Brenda, gracias. Me voy, Buenas mañana tardes. es otro día. Te veo el miércoles, pero antes hablamos como siempre. Buenas tardes a todos, bonitos y bonitas. Bueno, nosotros nos vamos. Hoy tuvimos suficiente. Creo que fue un programa en que intentamos hacer lo que siempre queremos hacer con Brenda, que es comparar notas, el análisis que ella tiene de los asuntos desde la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Yo creo que la esperanza es que tenemos la posibilidad de hablar con profesionales como Brenda, con otros colegas que hacen su trabajo independientemente de lo que supone ejercer el periodismo en este país en este momento, que también supone para otros países del mundo el reto que es informar con profundidad, con la capacidad que estoy segura que tienen muchos y muchas de los colegas que hoy están en cualquier medio en Puerto Rico, y la disponibilidad que tienen las diferentes estructuras mediáticas de exponer ese trabajo. Gracias a ustedes siempre por estar. Recuerden, estamos en bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos en Twitter, Bonita-Radio. Bonita Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify, todos los programas podcast, YouTube, siempre 24/7. Gracias, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Juana Díaz Coop, Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta. Éxito. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Que descansen.